Los empresarios, comité de salarios y sindicalistas no llegaron a acuerdos con el aumento salarial para los trabajadores del sector privado no sectorizado. En la segunda reunión, Rafael Pepe Abreu expresó que esperaban que los empresarios sometieran una propuesta, como lo han hecho el gobierno y sindicalistas. Y en toda su teorización documental, cuando tú analizas inclusive a lo que ellos se refieren, ellos te hablan de productividad, te hablan de inflación acumulada, indirectamente es que te están diciendo que su propuesta es de aproximadamente un 8%. No nos sorprende que ellos vengan con argumentos que no tienen que ver con el tema, como el que han traído en el día de hoy en su propuesta, que es simplemente un análisis que sirve como base para un posible pacto por los salarios en la República Dominicana, a lo cual ellos se han negado de manera recurrente. Mientras que los empresarios llaman a tener cautela, tomando en cuenta el nivel de productividad y la inflación en el país. Hicimos análisis sobre cuál es la situación, cómo ha aumentado la inflación en los últimos 2 años en la economía. También hicimos un análisis sobre el índice de productividad laboral y cómo ese índice ha variado en los últimos 10 años. También pudimos presentar el tema de la informalidad en la economía, que ustedes saben que es un tema que el sector empresarial le da mucho seguimiento. De 1.9 a 2 millones de empleados serán los beneficiados si se produce un aumento al salario mínimo. El Comité Nacional de Salarios informó que se analizarán los datos presentados por los empresarios sobre la realidad del mercado laboral. Tiene muchos números, pero no es una propuesta formal de una cantidad. No han hecho ver la situación real, cómo está todo. Un trabajo muy bien hecho. El próximo lunes será la tercera reunión del Comité Nacional de Salarios en la sede del Ministerio de Trabajo. Desde ya se pronostica que hayan desacuerdos con la propuesta de aumento salarial del sector empresarial y la de los sindicalistas. Ramón Santana Álvarez, Central de Noticias. Muchas gracias, Ramón Santana Álvarez, por el reporte, que en estos momentos también vamos a abundar con nuestro invitado, abogado experto en temas laborales, Eduardo Tavares, a raíz de esta reunión del Comité Nacional de Salarios, que concluyó sin una propuesta definitiva y que está pautada una próxima reunión. Bienvenido nueva vez a Expreso Matutino. Eduardo, ya usted ha escuchado, ¿qué le parece? Gracias, buenos días, Esther, aquí a su orden. ¿Qué le parece que se reunió una vez el Comité Nacional de Salarios? Ya se esperaba que ya se dijera se aprueba o no y qué cantidad, pero ahora se suman otras ideas y se ha pospuesto la reunión. Es muy difícil siempre el aumento salarial, porque es un tema de que va a impactar directamente a la economía y sobre todo el aporte que hará los empresarios al aumento salarial no sectorizado. Fíjese que el último aumento fue en febrero del año pasado, y el salario mínimo ronda entre los 14,000 pesos. Estamos diciendo que si es como el señor Pepe Abreu plantea, de que alrededor de un 8% están sugiriendo los empresarios, estaríamos hablando de 1.132 pesos, que sería el aumento en caso de que fuera un 8%. El tema es, y siempre lo he dicho, que es un tema directamente de la economía nacional, y que el aumento como tal tiene que combinarse con el poder adquisitivo del dinero per se. No hacemos nada con un aumento de 1.000 pesos si te van a aumentar el pasaje, te van a aumentar el gas, te van a aumentar la electricidad, los medicamentos y los alimentos. Entonces, esos 1.000 pesos que se aumenta, se van a ir en inflación en 3.000 o 5.000 pesos. Entonces, no hacemos nada con un aumento salarial muy pírrico, o sea, muy mínimo, donde el gobierno no invierta en los sectores productivos. ¿Para qué? Para que el peso dominicano tenga más valor adquisitivo. ¿Qué significa eso a los amigos dominicanos y dominicanas? Que cuando usted vaya a comprar con 1.000 pesos, a usted le rinda más el dinero. Cuando usted vaya al supermercado, a la farmacia, le rinda más lo que usted tiene con 1.000 pesos y no lo que usted va a tener con 2.000 pesos. De eso se trata. Es como en los países desarrollados. Usted ve que usted cuando usted paga en Estados Unidos, me ha pasado, con $100, hasta más lo miran. Con $100 creen que usted casi es un narcotraficante, porque eso no se usa en Estados Unidos. O sea, pagar en efectivo y con una moneda tan alta, ellos se sorprenden.
¿Por qué? Porque con $10, 15, 5, usted almuerza en cualquier sitio. No te voy a decir un restaurante, pero en cualquier sitio puede comer y puede comprar cualquier objeto que usted necesite de primera necesidad. Entonces, de eso se trata. Se trata de armonizar el aumento salarial, pero que también el gobierno invierta en los sectores productivos nacionales. Entonces, Eduardo, el presidente Abinader, en aquella ocasión cuando sale el tema, él tiene la propuesta del 20%. Sin embargo, los sindicalistas apuestan a un 30%. Y en la ciudadanía, en algunos casos, porque mucha gente quisiera, como usted dice, una persona que gane 5,000 pesos y que se le aumente, por ejemplo, en ese caso los 1,000 y pico, en el caso del 8%, y que a eso se le sume que entonces los productos cambia todo. ¿Cómo sería para usted en esa materia jurídica? ¿Es factible lo que piden los sindicalistas del 30% o lo que dice el presidente del 20%? ¿O sí, podría ser más? Sí. Como le dije, siempre es una lucha, fíjese. Porque si estamos pasando trabajo con 20%. Con 20%, sí. Siempre, el último aumento se dio en el 2023, febrero del 2023, donde hubo un aumento en esa misma resolución 1-23 y luego entonces hubo otro aumento en el 2024 que fue el año pasado, que fue el último aumento. Y ya estamos hablando de otro aumento. Es decir, que el tema, fíjense bien, esto es el sector, esto es aumento privado, o sea, de los trabajadores privados, no del sector público, no sectorizado. ¿Qué significa no sectorizado? Quiere decir que los hoteleros, los albañiles, los electricistas, los portuarios, o sea, todos estos trabajadores que tienen un sector ya determinado, tienen su salario mínimo, sí. Tienen su salario mínimo y tienen que buscarlo. El sector no sectorizado es lo que el trabajador en sí que presta un servicio en sentido general necesita realmente estar dentro de un renglón y lo han determinado así, lo han categorizado así como no sectorizado. Entonces, ese sector que va desde un salario mínimo de una microempresa de 14,000 y pico de pesos hasta la empresa más grande dentro de la clasificación, ¿verdad? La empresa se denomina así como grande, el salario mayor es de 24,000 y pico de pesos. Entonces, estamos hablando de que un aumento mínimo dentro de esa escala de un 14,000 hasta un máximo dentro del salario mínimo, máximo dentro del salario mínimo de 24,000 pesos, estaremos hablando de algo que no es significativo si lo dejamos en un 8%. No, increíble sería así. Sí, claro. Entonces quiere decir que lo ideal sería que haya por lo menos un aumento real por encima, entiendo, de un 15%, para que o sea, el trabajador... por encima de un 15%, sí. Pero en materia de números, ¿cuál sería? Porque usted está hablando por encima del 15%, el mandatario Abinader 20%, pero los sindicalistas te piden un 30%. Exactamente, entonces sería como una media, sería como una media, porque los empresarios están sugiriendo un 8%. ¿Eso es lo más lógico? Bueno, lo que pasa es que hay que conciliar. Yo le digo, se dispara todo. Y fíjese, siempre he dicho, y lo he dicho incluso en este programa, es mejor mantener a un empleado o a la cantidad de empleados en una empresa que tener que mandarlo a su casa. Porque si hay un aumento demasiado significativo, entonces el presupuesto de esa empresa se va a reducir y van a haber entonces puestos de trabajo que no van a estar, porque la empresa no va a poder costear un salario mínimo. Entonces, eso puede mandar también, a su vez, a su casa a empleados y a empleadas, que no es lo que quiere el gobierno. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que usted está mencionando, se contrapone con el tema de la cesantía, que es lo que ha mantenido también, aunque se dice que ya ese tema no debe ser tocado, que muchos incluso de los empresarios entienden que se podría poner un topo a raíz de eso que usted ha comentado. Sí. Entonces, ahí donde va. A raíz del aumento salarial, entonces todo eso va a haber un aumento significativo en el pasivo laboral. Se va a aumentar el pago de las vacaciones, el pago del salario de Navidad, el pago de la cesantía. O sea, a la medida de que se aumenta el salario mínimo, pues entonces esto es una escala en aumento y asimismo habrá que aumentar todos los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, el tema del salario, no solamente el salario en el momento, e incluso eso es tan así,
fíjese que eso va más allá del tema laboral, y lo voy a decir. Actualmente las leyes para poner e imponer multas penales, estamos hablando dentro del ámbito penal, han utilizado el pago de esas multas penales en los procesos que se condene al pago de 5, 10, 15 o 20 salario mínimo. Entonces, e incluso estas multas de tránsito, a la vez que aumenta el salario mínimo, aumenta también todo lo que tiene que ver con su consecuencia o todo lo que va a depender de esa escala que se ha determinado que aumente conforme aumente el salario mínimo. ¿Por qué? Porque se supone que el salario mínimo va a ir en consonancia, va a ir en sintonía con el gasto de la canasta familiar que ha determinado el índice del Banco Central de la República Dominicana. Estamos hablando que el índice, bueno, supera los 40,000 pesos. O sea, quiere decir que en todo caso estamos hablando que estamos muy por debajo de lo que realmente ha dicho el Banco Central, que una familia debe de ganar para poder vivir dignamente. Entonces, para que una familia pueda vivir dignamente, tienen que los dos de la familia principales, o por lo menos dos, quien sea hijo o lo que fuere, ganen por encima de los 25,000 pesos. Pero que entren ese dinero de manera real a la casa para que se pueda invertir. Por eso se va en comida, en transporte, en medicamentos. Quiere decir que la familia dominicana actualmente se la está viendo muy difícil y por eso es que es necesario un aumento salarial. O sea que, como dicen por ahí, se estira el dinero de una manera increíble. Y usted está hablando de las personas que están registradas. ¿Qué me dice del sector informal? Porque igual tienen que pagar como el que trabaja normalmente. Sí. Mire, usted aumenta el salario, sin embargo, el pasaje no lo aumentan en proporción a lo que usted ha aumentado, de un 8%. No. Si el pasaje está, no sé, 35, depende de la ruta. Depende de la ruta, por entonces, supuesto. Pues muchas veces lo aumentan hasta el doble. No lo aumentan como en proporción de lo que se ha aumentado el salario. Como le dije, hay que analizar bien el impacto económico que esto va a tener, porque puede ser, como he dicho anteriormente, un boomerang. Usted queriendo aumentar el salario mínimo y usted aumenta a 2,000 pesos o 3,000 pesos ese salario y luego entonces lo que usted tenga que gastar en todos los aumentos espirales que le hagan la economía en sentido general, por encima de eso, entonces no está haciendo nada. Y entonces, ¿cuál es el punto medio, Eduardo? Porque con el pasar del tiempo, usted mencionaba el 2023, el 24, pero con el pasar de los años también estamos en el tema de la inflación y los cambios que hay en el mundo, que también inciden de manera importante en los países, ¿verdad?, que están en proceso de desarrollo, en desarrollo. ¿Cómo entonces llegamos a un punto medio? Porque la reunión se va a dar en algún momento. Eso es lo que quiere la gente saber. Porque hay que pagar, como usted dice, las cuentas, pero ¿qué cantidad de dinero sería suficiente? Sí, mire, eso es más complicado de lo que uno piensa. Porque usted me está preocupando ya con esa reunión. Mire, fíjese, eso es más complicado de lo que uno piensa. Es hacer, ¿sabe qué? Un plan nacional de producción que todavía aquí no se ha hecho. O sea, no es simplemente decir, mire, llegó la enfermedad y ahora vamos a curarlo. No, es producir o hacer de que esa enfermedad no pueda darse. Así pasa en la economía. Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Qué yo planteo? Exacto. Fíjense, aquí hay universidades que ya están pariendo licenciaturas que ya no son necesarias. Aquí hay la necesidad de que se produzcan técnicos, de que se produzcan emprendedores, de que se produzcan, de que se incentive la producción nacional a nivel pecuario, agropecuario. Entonces, a nivel de los pequeños emprendedores tecnológicos también y de las TICs, o sea, de la tecnología. O sea, todos esos temas hay que invertir. ¿Para qué? Para que el dominicano no solamente dependa de un salario. Al depender de un salario, pues entonces estamos dentro de esa espiral. ¿Y qué pasa? Que siempre el salario se va a consumir en los gastos que se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que seguir siendo un Estado, un gobierno, que siga asistiendo de manera masiva, vamos a decir así, a los dominicanos. ¿Por qué? Porque no han podido desarrollarse per se como productores, que eso es lo que se quiere. O sea, cuando un país o una nación pasa de ser tercermundista, en eso es la producción.
Entonces, si seguimos dependiendo de un salario, claro, hay que aumentarlo, pero vuelvo y repito, el aumento fue como pasó con el 4% y ya se determinó. Bueno, hay que invertir en educación un 4%. El dinero está ahí, sí, pero ¿dónde están los profesores? O sea, ¿quién invirtió en la preparación, en la formación de esos profesores? Nadie. Entonces el dinero estaba ahí. ¿Y en qué se gastaba? En otras cosas. Y muchas veces hasta ni se gastaban. ¿Por qué? Porque no se trata exactamente de poner, o sea, un salario, un dinero, sino se trata de formar a ese productor, a ese empleado, a ese técnico, que es lo que se quiere. O sea, es un plan de nación. Claro, estamos hablando aquí del aumento salarial. Es importante. Pero junto con eso debe haber entonces políticas públicas que haya un pacto entre todos los partidos. ¿Para qué? Para que cualquier partido que llegue o sustituya o cualquier candidato presidencial pueda respetar el cumplimiento de ese desarrollo nacional y que la productividad pueda ser real y que no se la consuma un salario mínimo. Bueno, el tema está sobre la mesa y se espera que para el próximo lunes 24 de febrero el Comité Nacional de Salarios vuelva a reunirse para finalizar, Eduardo, Sí. sus expectativas ante este nuevo anuncio. Bueno, aquí no veremos, yo le estoy diciendo que no va a ser un 30 ni un 20, siempre se hace así. Usted mira la historia, siempre se tira muy alto para entonces más o menos llegar y decir y justificar, bueno, yo como gobierno quise un 30% para usted, los trabajadores. Sin embargo, los empresarios no quieren concederle eso a ustedes. Y también los sindicalistas. Entonces, es un tema como de que yo quiero, pero sí, tú quieres, pero aparte de eso, como gobierno, ¿qué más usted hace? ¿Qué más usted aporta para eso? Bueno. ¿Para qué? Entonces, tenemos que esperar el resultado y un buen aumento que sea salomónico para las tres partes. Bien, bueno, está ya aquí sobre la mesa y cuando suceda, pues lo que tenga que suceder, también estaremos en Expreso Matutino para debatirlo y verificarlo. Eduardo Tavares, abogado, experto en temas laborales, ha estado con nosotros. Muchas gracias y la invitación está nueva vez abierta. Gracias. Seguimos.